estás? Te doy la bienvenida a esta nueva transmisión en vivo que después la vas a poder ver grabada en las distintas plataformas. Esta segunda transmisión la vas a poder encontrar en Spotify, en YouTube, en Instagram. Así que bueno, vamos a estar hablando en este tema principalmente sobre la microbiota, el eje intestino-cerebro, que tanta relevancia tomó en los últimos años. Voy a estar dando como una introducción sencilla sobre este tema y luego voy a contestar algunas de sus preguntas. Es un tema que se puede hacer muy complejo o se puede hacer muy sencillo. Depende hasta dónde uno quiera profundizar, y hoy es un día un tema que está en auge con mucha investigación. Es uno de los temas que más investigaciones, más papers científicos y experimentos se están haciendo hoy en día. Así que bueno, es un tema que hay que estar muy actualizados. De hecho, yo tengo varios vivos donde hablo sobre microbiota y algunos los hablo yo solo, otros los hablo con otros profesionales, y estamos ahora por lanzar este nuevo sistema de podcast a través de Spotify. Y dije, no vamos a usar un vivo antiguo sobre microbiota porque este es un tema que se actualiza todo el tiempo. Así que bueno, por eso la razón de volver a este tema que ya tanto hemos charlado, tanto hemos hablado. Algunas personas que ya me conocen seguramente ya saben un poco lo que pienso, algunas cosas, y bueno, y seguramente otras personas que son por ahí más nuevas va a ser un poco todo más nuevo. Así que bueno, vamos a arrancar, vamos a empezar con las bases. Dicen los grandes maestros que cuando uno realmente entiende un tema lo puede explicar muy simple, muy sencillo. Así que bueno, vamos a ver cuál es mi nivel, a ver si puedo explicar este tema que es tan complejo de una manera sencilla y fácil, para que podamos hacer cambios prácticos hoy, este tema tan complicado, que podamos decir, bueno, estas cosas puedo empezar a hacer hoy para mejorar la salud de la microbiota y bueno, la salud de todo el organismo. Bueno, arranquemos. Lo primero que hay que entender es que la microbiota, principalmente cuando hablamos de microbiota nos estamos refiriendo a los microorganismos que están en nuestros intestinos, pero tenemos microorganismos por todos lados. Está la famosa dermobiota que está en la piel. Nosotros tenemos microorganismos en los ojos, en la nariz, en la boca, en el pelo. Y los microorganismos que están en el pelo, por ejemplo, no son los mismos que están en la boca, van cambiando. Las distintas partes de la piel, donde es más grasosa la piel o más seca, o hay más humedad, menos humedad, va variando el tipo de microorganismos que ahí encontramos, ¿ok? Entonces lo que hay que entender es que siempre que hablamos de microbiota intestinal estaríamos hablando específicamente de la que estamos hablando de la microbiota que está en el colon, pero hay distintos tipos de microbiota. También hay una microbiota que está en los pulmones y es específica. Lo interesante de todo esto es que todas las microbiotas están conectadas. Si yo, por ejemplo, tengo un desequilibrio en la microbiota intestinal, probablemente también tenga un desequilibrio en mi microbiota respiratoria, ¿ok? Muchas veces también se manifiestan problemas de la microbiota intestinal en la piel. Entonces yo tengo un problema en la piel, tengo que ir a revisar qué problema podemos llegar a estar teniendo en la microbiota intestinal o qué desequilibrio. Una palabra clave que van a escuchar muy seguido es disbiosis. Disbiosis es un desequilibrio en la microbiota intestinal, es decir, que no está como debería ser normalmente. Otra cosa básica que hay que entender sobre la microbiota intestinal es que una de las cosas en las que los científicos se han puesto de acuerdo es que es importante que haya mucha diversidad, que haya mucha variedad de microorganismos. Cuando nosotros tomamos muchos antibióticos o comemos alimentos procesados que tienen aditivos, conservantes, un montón de sustancias químicas, o consumimos alimentos que tengan muchos pesticidas, herbicidas, glifosato, o consumimos agua con metales pesados, distintos tipos de medicaciones que uno puede llegar a automedicarse o no. Todo eso afecta la diversidad de la microbiota intestinal. Quiere decir que tengo menos cantidad de diversidad en mi microbiota intestinal. Vamos a hacer un ejemplo.
nosotros en nuestra microbiota intestinal tenemos 5 grandes filos, que se le llama, son 5 grandes grupos. Los más conocidos son los firmicutes y los bacteroidetes, son los más importantes. Si alguno de estos 2 filos o grupos está desequilibrado, se desequilibra el resto. Pero los otros también son importantes, pero son un poco menos conocidos. Entonces, cuando uno de estos, cuando estamos hablando de filo, estamos hablando de un grupo, de una familia. Son todo un tipo de bacterias de una forma, otros que tienen otras características similares. Entonces, bueno, el humano, para entenderlo, lo ha puesto en diferentes categorías. Entonces, si nosotros tenemos uno de estos filos que está muy desequilibrado, por ejemplo, los bacteroidetes, va a hacer que los firmicutes también se alteren. Va a hacer que los otros 3 filos, que son los menos conocidos, también se alteren. Entonces, que yo altere uno significa que los altero todos. Por eso la microbiota intestinal es algo que es tan complicado, tan misterioso, porque no es tan fácil de arreglar como matemática. 1 más 1, 2 y ya está, solucioné mi problema. Quito lo que está de más y ya está. Es más complejo, porque modificas uno, un efecto en cadena en todos los filos bacterianos que tengamos. Y ya sabemos que en la microbiota no solamente tenemos bacterias, y cuando estamos hablando de bacterias estamos hablando de que la mayoría de las bacterias, se suele decir que el 99% de las bacterias son beneficiosas para nuestra salud. Hay que quitar esta concepción de que las bacterias son negativas para nuestra salud. Incluso algunas bacterias que son catalogadas como patógenas, cuando se ha estudiado que son organismos llaves, microorganismos llave, que alrededor de esa bacteria se generan otro grupo de bacterias que son positivas. Entonces yo quito ese que técnicamente es un patógeno, estrictamente si lo analizo es un patógeno, pero está ayudando a que haya toda una comunidad alrededor. Es algo que yo suelo contar en distintos vivos, o sea, la gente que ya me conoce ya esto lo han escuchado varias veces. Entonces por eso es tan misteriosa, porque también tenemos parásitos, tenemos hongos, tenemos levadura, tenemos arqueas. Las arqueas es un tipo de microorganismo, por ejemplo, que vos lo podés encontrar en un volcán a alta temperatura o en la Antártida, en lugares súper congelados. Son microorganismos que viven sobre la faz de la Tierra hace millones de años y tienen mecanismos de supervivencia muy eficaces y, o casualidad, también se encuentran en nuestros intestinos, y eso está bien. Ahora, dentro de estos 5 grandes filos de microorganismos que podemos llegar a encontrar en nuestro intestino, hay muchas subcategorías en cada uno de ellos. Entonces, lo importante es que haya mucha diversidad. ¿Y por qué es importante que haya mucha diversidad? Porque si hay mucha diversidad, entonces ellas se autorregulan. Y ahí viene lo interesante. El conocimiento del humano sobre la microbiota intestinal todavía es bastante limitado, no entendemos bien cómo se autorregulan entre todas ellas. Pero ellas, que es todo lo que acabo de contar recién, microorganismo, bacteria, virus, parásito, hongo, levadura, arquea, todos ellos ya están en este planeta hace millones de años. Entonces, mientras mayor diversidad haya, más se van a autorregular entre ellas mismas. Por eso, comer verduras variadas, comer frutas variadas, consumir fermentos también variados, no solamente a través de nuestra alimentación, sino estar en contacto con la naturaleza, porque yo estoy sentado en un río, con los pies en el agua, con los brazos apoyados, no sé, en una piedra, y en el agua hay microorganismos, en la piedra hay microorganismos, nada es estéril en la naturaleza. La única situación estéril que puedes llegar a conseguir es algo, una situación ficticia creada en un laboratorio. Pero nosotros no vivimos adentro de un laboratorio, vivimos en lugares donde estamos llenos de microorganismos todo el tiempo. Y eso es bueno. De hecho, eso es lo que nos trae salud, esa gran diversidad. Lo que nos vuelve débiles es cuando nos aislamos, es cuando tomamos antibióticos cuando no debemos, es cuando llevamos una alimentación pobre, muchos alimentos cocinados, muchos alimentos fritos, muchos alimentos procesados como galletitas o cosas que vengan adentro de un paquete. ¿Okay? Mientras más vivo sea ese alimento, más cantidad de microorganismos vas a tener, mayor diversidad de microorganismos vas a tener y más saludable vas a poder ser.
Por eso cuando tengas tiempo libre, si vivís en una gran ciudad, anda a un parque, anda de paseo, entra en contacto con la naturaleza. No hace falta que abraces el árbol si te hace sentir muy hippie, pero por lo menos está en contacto con la naturaleza para que compartas esa calidad de microbiota, esa variedad, esa diversidad. Como les digo, hay mucho debate en microbiota intestinal actualmente porque todo el tiempo salen más y más y más investigaciones y algunas contradicen otras investigaciones, pero algo que se han puesto de acuerdo todos los científicos es que gran diversidad de microorganismos hace que se autorregule la microbiota. Entonces, comer variedad de fruta nunca vamos a fallar, comer variedad de verdura no vamos a fallar, estar en contacto con la naturaleza no vamos a fallar, estar en contacto con animales, a través de los animales también generamos mayor diversidad de microbiota. Que usted es una mamá, un papá y tiene sus hijos, que vayan y que jueguen con otros niños, que socialicen, porque así comparten microbiota con otros niños. Y también a través de esa microbiota también van a contagiarse a lo mejor algún patógeno, pero está bien, es parte de la vida que llegue un invasor y que nosotros lo combatamos, eso es normal. Y si alguien algún día se tiene que enfermar, se enferma, se cura y se sigue para adelante. Yo considero una enfermedad como una actualización del sistema inmunológico. Cuando alguien está enfermo, para mí se está actualizando, porque está obteniendo nueva información sobre distintas bacterias, sobre distintos virus. El sistema inmunológico se está adaptando a esa situación para poder sobrevivir y esa información se graba para el futuro. Entonces, mientras mayor sea la diversidad de nuestros microorganismos en los intestinos, mayor va a ser la información que esos microorganismos tengan y son esos microorganismos los que están actualizando a nuestro sistema inmunológico. Nuestro sistema inmunológico de por sí, cuando nosotros nacemos, no sabe nada, es totalmente inútil. Y es ahí a través del parto natural, a través del parto de la mamá que se comparte un montón de microorganismos, es a través del contacto con la piel con la mamá, es a través de la leche materna que vamos compartiendo material de microorganismos. Parte de nuestro sistema inmunológico se va ahí empezando a fortalecer y vamos ganando mucha información. Hay algunas teorías actuales que dicen que también a través del cordón umbilical podría pasarse material de microorganismos, entonces podría llegar a ser que ya el bebé en la panza de la mamá también ya tenga algunos microorganismos, pero todo es a través de esta conexión sagrada que tienen los hijos con su madre. Entonces, ahí no me quiero ir mucho por las ramas, pero tema importantísimo. Si querés tener hijos o ya los tenés, pero bueno, si los querés tener especialmente, es importante que mejores tu salud antes de tener a tus hijos, porque cuando vos tengas una microbiota saludable, un sistema inmune fuerte, es lo primero que le vas a transmitir. Lo primero que va a heredar tu hija o hijo de vos va a ser tu microbiota, tu sistema inmune y ciertas tendencias genéticas, que después dependerá de la vida de tu hijo o hija si las vaya a expresar o no. Entonces, si querés ser mamá, empezá a pensar en mejorar tu salud. Yo creo que deberíamos empezar a pensar en nuestra salud primero por nosotros mismos, pero bueno, a veces somos medio cabeza dura y hasta que no tenemos otras responsabilidades no nos ponemos las pilas. Creo que deberíamos por amor propio cuidar nuestra salud, pero bueno, si estás pensando en ser madre, por lo menos pensando en el otro, y siempre las madres quieren darle lo mejor a sus hijos, mejore su estilo de vida, mejore su alimentación, prepare ese hogar que va a ser tu cuerpo para recibir a la nueva forma de vida. Entonces le vas a estar entregando un seguro de salud de alta calidad, un NOSTE vendría a ser como le llamamos en Argentina, las mutuales buenas. Le vas a estar entregando, bueno, todo fácil, todo en bandeja. Claro, si yo tengo una disbiosis tremenda, si yo tengo mi sistema inmunológico debilitado, si yo tengo problemas pulmonares, si yo tengo hipertensión, ¿qué te pensás que le vas a transmitir a ese hijo o hija apenas nace? Estás teniendo una microbiota intestinal muy similar a la de la madre. Entonces, ¿qué va a ser ese primer regalo que le vamos a dar a nuestros hijos? Bueno,
Esperemos que sea una buena microbiota. Y otra cosa importante a tener en cuenta es que los primeros 1000 días de vida son los más importantes desde el punto de vista de cómo se genera esa microbiota intestinal de los niños. Bueno, hay muchísimos estudios científicos sobre este tema, pero es determinante estos primeros 1000 días de vida, que son, a ver que saco el cálculo, 2 años y medio aproximadamente, son determinantes para cómo va a ser la salud en el futuro de ese niño o niña, ¿ok? Entonces es importante que esos primeros 1000 días de vida tu hijo tenga todo esto que estuvimos hablando hasta ahora. Que coma verduras variadas, que coma frutas variadas, que consuma fermentos, que esté en contacto con la naturaleza, que respire, que haga meditaciones. Porque hippie o no, todas estas cosas afectan la microbiota intestinal. Que yo tenga un sistema nervioso relajado tiene una influencia sobre la microbiota intestinal. ¿Okay? Que yo pueda hacer respiraciones hace que mi sistema inmune se relaje y que frenemos este ritmo frenético que solemos vivir hoy en día, ¿ok? Bueno, entonces estas son algunas pistas para ir arrancando. Otra cosa que es clave a entender sobre la microbiota intestinal, que yo lo cuento siempre, perdón para la gente que me sigue de siempre, pero bueno, igual creo que siempre está bueno refrescar estas cosas, es la importancia del moco protector que tenemos en la microbiota intestinal. Entendámoslo, para hacerlo simple, como 3 capas. En la primera capa, que es todo lo que es la materia fecal, acá tenemos nuestra materia fecal con microorganismos, con bacterias, con parásitos, con todo lo que vino. Acá vendrán metales pesados, vendrán conservantes y consumiste, todo, acá viene todo. Este es el mayor contacto que nosotros tenemos con el exterior. No es la piel el mayor contacto que tenemos con el exterior, es a través de nuestros intestinos, porque ya sabemos que si desplegamos todos los intestinos tenemos superficies enormes, porque el intestino tiene muchos pliegues, entonces es mayor que la superficie de nuestra piel. ¿Okay? Entonces, en esta primera capa más interna vendría a estar todo lo que es la materia fecal con todos los microorganismos, la microbiota. Después tenemos una segunda capa, que es el moco protector. ¿Okay? Este moco protector va a hacer que esta capa más externa no entre en contacto con la capa más interna, que vendrían a ser los enterocitos. Esta capa más interna, que son los enterocitos, son células que están generando el famoso intestino, que le suelen llamar intestino permeable, intestino hiperpermeable. Bueno, mucha gente de buena fe le llama intestino permeable, como que hay un problema, pero en realidad técnicamente estaría mal dicho, porque el intestino debe ser permeable, porque tiene que pasar algunas cosas o no. Si el intestino sería impermeable, como una capa de lluvia que no deja pasar ni una gota, nos moriríamos enseguida, porque no permitiría absorber nutrientes, no permitiría absorber agua. Toda esta materia fecal está ahí con un montón de cosas buenas y cosas que tienen que ser eliminadas. Pero el intestino tiene que ser permeable para que pasen nutrientes a nuestra salud, para que absorbamos lo que necesitamos. El problema es cuando el intestino es hiperpermeable, quiere decir que pasan demasiadas cosas a la sangre. Es decir, este moco protector que está en el medio, que debería ser gruesito, no deja que bacterias, patógenos o toxinas entren en contacto con los enterocitos, esta última línea de defensa, ¿ok? Entonces, cuando este moco protector es muy pequeño o prácticamente inexistente, entran en contacto estas sustancias que no deberían con los enterocitos y pasan a la sangre cosas que no deberían pasar. Una de las cosas que pasan son los LPS, que son los lipopolisacáridos, que son sustancias que van a generar inflamación. ¿Inflamación como cuando te martillas con el dedo con un martillo? No ese tipo de inflamación, porque esa es una inflamación aguda. Vos la ves, el dedo se hinchó, está rojo, te duele mucho. La inflamación de bajo grado, que hoy se está hablando muchísimo sobre este tema, es una inflamación crónica, que está siempre ahí todo el tiempo. Es pequeña, pero es masiva. Cada célula, cada tejido del organismo tiene una inflamación. Y esta inflamación comienza ahí en el intestino. ¿Por qué? Porque estos LPS, lipopolisacáridos, que ingresan a la sangre no deberían estar ahí. Entonces nuestro sistema inmune los detecta como una amenaza.
Entonces el sistema inmune dice, ¿qué hace esta sustancia acá que no debería estar acá? Mandemos defensa. Entonces se activa todo el sistema inmunológico, es lo que se le llama cascada inmunitaria, y van a atacar a ese agente que aparentemente no debería estar ahí y es extraño. Y hay 3 diferentes sistemas de defensa que se van activando. Ahora no me voy a adentrar en ese tema, pero bueno. Todo ese sistema inmunológico que se activó, que se está defendiendo, como nuestro organismo está totalmente comunicado, esa inflamación que se genera a nivel intestinal, ese sistema inmunológico que se activó demasiado a nivel intestinal, se transmite a todo el organismo. Entonces yo puedo llegar a tener esa inflamación de bajo grado en mi cerebro, lo cual me va a traer depresión, lo cual me va a traer cansancio, lo cual me va a traer esa nube mental donde no podemos decidir nada, donde estamos perdidos, no tenemos claridad mental. Es una inflamación que, dependiendo del tejido a donde se vaya trasladando, va a tener un efecto u otro. Acá acabo de poner el ejemplo de qué efecto genera esa inflamación en el cerebro. Bueno, y son puertas de entrada a enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, y bueno, ahí hay todo un cóctel de enfermedades que no queremos ni saberlas. Pero todo este círculo vicioso de cosas negativas que suceden empiezan por lo mismo de siempre, por comer mal, por tener un estilo de vida acelerado y estamos estresados. Esa microbiota se empieza a dañar, empiezan a llegar estos LPS, se activa el sistema inmunológico, empiezo a tener un problema mental o cardíaco o en mis riñones, y entonces tengo que ir al médico a tomar una pastilla para tapar ese síntoma, y después veo que me empezó a afectar las articulaciones, empiezo a generar artritis, empiezo a generar una diabetes, una hipertensión, empieza a haber toda una secuencia de efectos negativos, porque cuando nosotros tenemos un problema en la microbiota intestinal, estamos afectando absolutamente todo nuestro sistema. Se afectan las hormonas también, y ya sabemos que cuando tocamos hormonas, cuando alteramos las hormonas, se altera absolutamente todo. Bueno, es un poco complejo, pero también el tema de la serotonina y la dopamina, que son hormonas súper importantes, muchas veces pasa que cuando la dopamina es una hormona como esa hormona que te dice, bueno, está todo bien, de la satisfacción, como se dice, una persona está dopada, está como muy relajada. Es como que hice algo bien, bueno, se libera, es la recompensa, esa es la palabra clave, es la hormona de la recompensa. Cuando nosotros tenemos una gran inflamación intestinal, por ende ya sistémica, corporal, se altera la liberación de la dopamina. Entonces yo capaz que como algo dulce, algo que supuestamente es rico, que me debería dar satisfacción, pero no termino liberando suficiente dopamina, ¿no? Ni siquiera comiendo eso dulce logré liberar suficiente dopamina. Por eso genera un círculo vicioso, porque como yo no tengo la recompensa cerebral que debería tener por eso que comí, tengo que comer más, tengo que dar más cosas supuestamente ricas, y estoy haciendo las comillas para los que escuchen después el audio, para obtener esa recompensa y sentirme un poco feliz con mi vida. Entonces, bueno, es todo un círculo vicioso ahí por tocar el tema de la dopamina. El tema de la serotonina, bueno, también es un tema importante. Aproximadamente el 90% de la serotonina corporal se genera en los intestinos, pero, y acá hay un gran pero, que es una gran discusión, pero bueno, hoy en día todos los estudios científicos más actualizados dicen que esa serotonina no puede llegar a nuestro cerebro. Sí tiene beneficios a nivel intestinal, por ende a nivel sistémico, pero no termina de llegar a nuestro cerebro por la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es una barrera de protección que nosotros tenemos en el cerebro para que, por ejemplo, si hay un virus, una bacteria o un parásito, ese virus, bacteria o parásito no puede entrar a nuestro cerebro. Dice, hasta acá llegaste, siga circulando, usted no tiene que estar acá porque usted es muy peligroso. Entonces, la barrera hematoencefálica frena este tipo de cosas, pero también frena
a esta serotonina que se generó en los intestinos. La serotonina que sí se va a poder generar en el cerebro y que sí la vamos a poder tomar y que es esta hormona, bueno, que nos hace estar tan felices, es la que se obtiene a través del triptófano. El triptófano es un aminoácido esencial que lo puedes conseguir en frutos secos, en pseudocereales, en la alimentación vegetariana es bastante común de encontrarlo. El triptófano, cuando llega a las puertas del cerebro, sí puede pasar la barrera hematoencefálica y luego, una vez que ese triptófano entró al cerebro, ahí sí se puede transformar en serotonina, ¿ok? Esta es un poco la discusión de los microbiólogos si la serotonina a nivel intestinal puede llegar al cerebro y, bueno, y tener estos efectos beneficiosos. Aparentemente no. Lo que dicen las investigaciones más actualizadas es que no, que esa serotonina no puede atravesar la barrera hematoencefálica. Lo que no quiere decir de que no es buena. Toda esta serotonina que se genera a nivel intestinal tiene otros efectos secundarios positivos a nivel intestinal, ¿ok? Bueno, otro tema que creo que es clave a nombrar cuando hablamos de microbiota es qué son los prebióticos, qué son los probióticos, cuántos tipos de prebióticos hay, cuántos tipos de probióticos hay. Bueno, todo un mundo muy interesante. Para hacerlo así de base, prebiótico es fibra no digerible. Es alimento que nosotros técnicamente no podemos obtener energía. No podemos, sencillamente. Y probióticos son microorganismos vivos. Entonces uno es un alimento como si fuera el alimento balanceado del gato y el probiótico vendría a ser como el gato, el microorganismo vivo. Uno es el alimento del otro. Entonces, ya estuvimos hablando al principio de este video que es importante tener gran diversidad de microorganismos. O sea, este gato, bueno, tiene que tener todo un zoológico ahí, bueno, una selva libre ahí en libertad. Tiene que tener muchos animalitos, muchos microorganismos de diferentes tipos, colores, formas, ¿ok? Cada uno diferente. Pero todos esos probióticos, que son microorganismos vivos, consumen diferentes tipos de alimentos. Entonces, si yo todo el día como zanahoria y solo como zanahoria y no como más nada que zanahoria, los microorganismos estos van a estar obligados, los probióticos, microorganismos vivos van a estar obligados a comer la fibra de zanahoria, no le va a quedar otra. Pero si nosotros comemos muchos tipos de probióticos diferentes, vamos a tener más diversidad de alimentos que va a hacer que todos estos probióticos se nutran más. Y algunos probióticos consumen más un tipo de fibra u otro tipo de fibra. Bueno, cada animalillo le gusta su alimento diferente. Entonces, por eso siempre cuento. Lo más importante es comer diversidad de verduras, diversidad de frutas, diversidad de fermentos, estar en contacto con otros humanos, por eso somos seres sociables, porque también compartimos microbiota al jugar con nuestros amigos, al bailar, al estar en una reunión con más gente, al abrazar a gente, amigos, lo que sea. Estar en contacto con animales, que también compartimos microbiota, estar en contacto con la naturaleza. El mundo es microbiano, nosotros todavía no dominamos este mundo. Si el mundo nos quiere volar, de un plumazo los microorganismos nos vuelan. Si estamos acá es porque todavía por alguna razón les servimos. Así que empecemos a tratarlos mejor. Entonces, ¿cuál es la mejor defensa que vos vas a poder tener para cualquier tipo de enfermedad? Tener gran diversidad de microorganismos, porque esos microorganismos son los que enseñan al sistema inmunológico, como contaba al principio. Entonces, si tenemos a ese sistema inmunológico bien educado, bien entrenado, cualquier cosa que llegue, una bacteria, un parásito, yo voy a estar bien preparado para defenderme. Si yo tomo todo el tiempo antibióticos, mi microbiota es pobre, tiene poca información, poca diversidad. Cuando llega un patógeno y bueno, ahí mandará a los 2 o 3 soldados que tenés. Vamos a ver qué hacen, vamos a ver qué pueden hacer. Hay un biólogo molecular de Barcelona que es muy capo, muy genio, capo se dice en Argentina, que él cuenta que hay estudios científicos que dicen que cuando uno toma durante una semana antibióticos, uno puede tardar hasta 2 años en recuperar la microbiota intestinal original. Reflexionemos esto de nuevo. Si yo durante una semana tomo antibióticos, puedo tardar hasta 2 años en recuperar mi microbiota intestinal original. ¿Qué pasa con las personas que toman antibióticos todos los años?
O sea, es un déficit, es una caída en picada en la diversidad de los microorganismos. Incluso algunos estudios demuestran que no se puede volver a esa diversidad original, porque podemos recuperar un poco, pero es difícil volver a esa diversidad original. Sacha Barrios, un médico peruano que bueno, es muy querido, él sabe un montonazo, él suele hacer el ejemplo del Amazonas. Si vos tenés el Amazonas que tiene 10.000 tipos de plantas diferentes, una biodiversidad ahí en la flora increíble, y vos talás todo o incendiás el Amazonas, y después decís al año siguiente, bueno, yo quiero recuperar el Amazonas, vamos a empezar a plantar de nuevo. ¿Vas a llegar a plantar esas 10.000 especies de vegetales, de plantas, de hongos que había? ¿O vas a llegar a poner 10, 30, 100 con suerte? Nunca volvemos a esa gran diversidad que había. Y lo que es en micro es en macro. Acá estamos haciendo el ejemplo macro para que sea más fácil de ver la diversidad de plantas que pueda haber en el Amazonas. Si la talamos, la incendiamos y la queremos volver a plantar, no va a tener la misma diversidad que tenía antes. Lo mismo pasa con nuestra microbiota. Si nosotros tiramos como una pala ahí con antibióticos, tomamos una semana o 2 semanas, hay gente que toma durante meses antibióticos y a veces varias veces en el mismo año, no podemos recuperar la diversidad que teníamos. Y si lo hiciste, porque seguramente muchas de las personas que están escuchando lo han hecho, han tomado antibióticos en algún momento, más tenés que mejorar tu alimentación, más variedad de fruta, más variedad de verdura, más variedad de fermentos, juntate con más amigos que antes, salí a socializar, comprate un gato, un perro, bueno, no lo compré porque bueno, no son cosas comprables los animales, pero bueno, entrá en contacto con los animales, entrá en contacto con la naturaleza, porque tenés que recuperar esa microbiota que has perdido, o por lo menos hacer mínimo el daño que generaste, ¿ok? Ojo, yo no es que estoy en contra de usar antibióticos. Creo que si es realmente necesario y si lo necesitamos, está bien. La tecnología ha avanzado y tenemos que nutrirnos de todos los avances que tenemos, pero usados con mucha inteligencia. Muchas veces lo que pasa es que sentimos un poquito un malestar y ya nos empezamos a empastillar. Y muchas veces nos automedicamos. Y bueno, y también dependerá de a qué médico va cada uno también, pero hay médicos que son muy profesionales y utilizan los antibióticos como último recurso. Realmente sí estamos complicados porque se estudió el panorama de la persona, pero mi recomendación es que siempre sea el último recurso. Y muchas veces, ya ahora me voy un poco de la rama del tema de la microbiota, pero muchas veces en nuestra sociedad estamos acostumbrados a querer sentirnos siempre bien, siempre felices, siempre radiantes de energía, y la vida no es así. Hay que aceptar que en la vida hay momentos tristes, en la vida hay momentos donde uno se enferma, y eso está bien. No hay que sentirse culpable o sentirse mal porque en algún momento estoy más bajo de energía o lo que sea. Son momentos. Ahora, si ya te enfermas toda la semana, si todos los días tenés depresión, bueno, eso ya hay que analizarlo. Es otra cosa. Pero que en algún momento de mi vida sienta un dolorcito de cabeza o tenga un poquito de fiebre, no es para yo cuando en algún momento de mi vida tengo un poquitito de fiebre, yo me la aguanto, no me voy a ir a tomar una pastilla porque tengo un poquitito de fiebre. Es más, ya se sabe que cuando hay un poquitito de temperatura, de fiebre, hay distintas enzimas que se activan, enzimas que se desactivan, y es una forma que tiene naturalmente el organismo de combatir a los patógenos. A medida que va aumentando la temperatura, 37, 38, 39 grados, lo que sea, distintas enzimas se van activando y desactivando para atacar a los patógenos. Son mecanismos que tiene el organismo para sobrevivir. Pasa que el humano quiere estar todo el tiempo sintiéndose a pleno, sintiéndose perfecto, no tener ningún síntoma negativo, y querer estar allá arriba todo el tiempo también nos hace pelota, porque justamente por no sentir un poquito un dolor de cabeza y aguantármela, o vivenciar un poquito de fiebre y aguantármela, después termino tomando antibióticos, entramos al círculo vicioso que acabamos de contar antes, ¿no?
perdemos diversidad microbiana, destruimos el moco protector, empiezan los lipopolisacáridos a entrar al organismo, se activa el sistema inmunológico, problemas del cerebro, depresión, necesito antidepresivo, después absorbo menos la B12, absorbo menos el hierro y distintos nutrientes, después termino tomando antiácidos que hacen que el Helicobacter pylori se sobredesarrolle porque es una bacteria que debería estar con nosotros. Lo que pasa es que cuando se sobredesarrolla es el problema o cuando está en los lugares equivocados. Es una de las microorganismos llave que lo expliqué antes para los que llegaron desde el principio, ¿ok? Y son todas cosas que se siguen estudiando mucho, pero en resumen, todo lo que estuve repitiendo 1000 veces. Hay que comer variadas frutas y verduras, aflojarle a lo que son procesados, ultraprocesados, porque esos dañan la microbiota intestinal. Si vos tenés una galleta que la pones arriba de una mesa y al día siguiente volvés y la galleta está igual, ahí tiene sustancias que hacen que esa galleta no se pudra, tiene conservantes. Entonces, si vos comés esa galleta, va a hacer esos efectos en tu organismo, no va a dejar que la vida se desarrolle, no va a permitir que tu microbiota pueda nutrirse de eso, al contrario, la va a alterar. Y algo que me gusta a mí siempre contar es que nuestro cuerpo no es una pipeta de laboratorio estéril. Nosotros tenemos un montón de microorganismos, mis microorganismos son diferentes a los de ustedes, y si yo como una manzana el efecto va a ser diferente, si yo tomo un antibiótico el efecto va a ser diferente, si yo tomo un medicamento en mí va a ser diferente. Entonces, todo lo que te puedan decir de un medicamento que te va a generar cierto efecto es totalmente relativo, porque no somos organismos estériles. Cuando yo consumo algo, sea una pastilla o sea un alimento, sea lo que sea, ese efecto va a ser único en mi organismo. Obviamente que puede haber una tendencia, que cierta sustancia en tendencia en muchos humanos genere cierto efecto. Pero nadie puede decirte a ciencia cierta, incluso tomando una aspirina, que a vos te va a generar tal efecto. Porque tu organismo tiene una bioquímica particular y el efecto que tenga eso en tu organismo va a ser muy específico. Por eso hay muchos engaños con el tema de las medicinas convencionales, que te aseguran que te va a generar efecto A, pasa A, tomo B, sucede C. Eso no sucede con nosotros, porque nosotros somos microorganismos complejos. De hecho, hay muchas cosas muy poéticas. Ahora no me acuerdo cómo es que le llamaban, pero como que ni siquiera somos humanos, porque nosotros si no tuviéramos ningún microorganismo, moriríamos. Nosotros tenemos una interdependencia con los microorganismos. Y para el que le haya parecido esto una locura, bueno, les voy a contar un ejemplo. Por ejemplo, nosotros no podríamos digerir una manzana si no tuviéramos microorganismos en los intestinos. Simplemente no podríamos. No podríamos obtener los nutrientes de esa manzana. No podríamos. Nosotros estamos comiendo los restos que comen esos microorganismos. O sea, los microorganismos atacan la manzana y lo que sobra es lo que nos sirve a nosotros. Entonces algunos empiezan a hacer categorías nuevas como que somos bacteriohumanos o algo por el estilo, que ahora no me acuerdo la palabra. Y bueno, y nosotros que somos tan humanocentristas, ahí entendemos la dependencia que tenemos con los microorganismos. Hay un biólogo que es de una universidad de Chile que pronto vamos a hacer un vivo, que él cuenta de cómo se está generando un efecto en la microbiota global, por el calentamiento global, por la utilización de todos los pesticidas, glifosatos, herbicidas, etc. Cómo estamos alterando los microorganismos que viven en los mares, en las aguas, en los bosques. Hoy se sabe que las cianobacterias son las bacterias que generaron esta atmósfera llena de oxígeno y que hoy en día son los productores del 60% del oxígeno del planeta, viene desde el mar. Y si nosotros alteramos la temperatura del mar o tiramos químicos, varios, estamos alterando el funcionamiento de estos microorganismos que van a afectar la cantidad de oxígeno que hay en el planeta y miles de otros efectos negativos que se generan.
Bueno, es un tema largo, es un tema complejo y apasionante el tema de la microbiota. Bueno, dada esta introducción, voy a contestar así algunas preguntas. Me voy a ir al final porque siempre se me hace lío con las preguntas, así que si alguien tiene una pregunta o ya la hizo antes, la vuelve a escribir para que yo la pueda ver acá abajo. Acá Danica pregunta si va a quedar grabado. Sí, va a quedar grabado. Y el biólogo lo podés encontrar en la gente que yo sigo. En la gente que yo sigo pueden ver, hay distintos profesionales, médicos, nutricionistas, bueno, de todo. Ahí pueden seguirlos. Son toda gente hermosa y en este mundo de la nutrición y de la salud no trabajamos el ámbito, por lo menos yo y la gente con la que me relaciono, no trabajamos el ámbito competitivo. Estamos todo el día colaborando entre nosotros, entre médicos, entre nutricionistas, estamos todo el tiempo ayudándonos porque lo único que queremos todos es que las personas estén en salud. Entonces cada uno tiene una especialidad en un área. Entonces siempre nos colaboramos y nos ayudamos y siempre somos muy generosos entre nosotros y creo que esa es una sociedad llevada a lo macro que tiene posibilidades de sobrevivir. De dejar esta competencia ridícula por querer destacar, por querer ser el mejor y entender que necesitamos ser un equipo y ayudarnos y colaborarnos. Cuando uno quiere ser el mejor y ser el único y destacar y que no te importe lo que haces con los otros, es porque probablemente tenés miedo, es porque probablemente no confías en quién sos y necesitas estar pisoteando a los otros para estar bien. Cuando uno confía en lo que hace, quiere lo que hace, ahí comparte y mientras a mí no me importa si ustedes mejoran su alimentación siguiéndolo a Pedrito, a Juancito o a Romina. A mí lo que me importa es que las personas coman más saludable y no me importa quién les dé el consejo. Mientras ustedes apliquen y lo que apliquen les haga bien. Que lo que ustedes perciban, que ustedes puedan percibir que los cambios que están haciendo les está haciendo bien. Y otro tema muy importante, que ya lo vamos a estar hablando con la doctora Camila de Colombia el mes que viene, es el tema de la autogestión de la salud. De esto de que pasó que el humano actual va al médico o va al nutricionista y le dice, bueno, a ver, usted solucione el problema. Dígame qué tengo que tomar, qué tengo que hacer. Personas que no quieren modificar su alimentación, que no quieren modificar su estilo de vida y le dan toda la responsabilidad al médico. A ver, el que se metió en ese problema de salud es usted, así que es usted la que tiene que salir de ese problema. Ahí va a estar el médico, ahí va a estar el nutricionista, ahí va a estar cualquier profesional terapeuta que vos quieras, ponerle el nombre que quieras, para acompañarte, para ayudarte. Pero vos te tenés que hacer responsable de tu salud. Tenés que empezar a investigar, A veces hay gente que me pregunta, Fede, yo soy de, no sé, de tal pueblo de Argentina, ¿dónde compro frutos secos? A ver, ¿cómo generamos ese nivel de dependencia tan grande? De preguntarle a un profesional que está viviendo a miles de kilómetros donde vos estás, ¿dónde vas a comprar fruto seco en tu pueblo? ¿Qué pasó con nuestra autonomía? ¿Qué pasó con nuestro poder de decir, bueno, voy a solucionar este problema que tengo? A ver, voy, busco, investigo, hago respiraciones, me tomo esta hierba, le pregunto a un médico, le preguntaré a otro. Y para mí ese mayor recurso que tenemos es el de la percepción. Porque a lo mejor vengo yo y te digo, no, come brotes porque te va a hacer bien. Y come fermento porque te va a hacer bien. Y vos vas a comer los brotes y te caen para el traste, te caen mal. Entonces, bueno, come otra cosa, anda viendo, percibiendo. Vos tenés que ser esa fuente de información. Ahí veo que Jana dice resolver, exactamente. Dejemos de ser inútiles. Nos volvimos un poco inútiles. Perdóname la expresión, pero es que voy a decir lo que pienso. Creo que como sociedad nos estamos moviendo en masa, estamos moviéndonos como grandes grupos y esos grupos son tontos, esos grupos no piensan. Entonces volvamos a retomar esa individualidad. No hay ningún problema de que estemos en una masa, de que estemos en un grupo, pero seamos una masa que piensa. No seamos un ser que va ahí caminando chocándose las cosas. O porque escuchaste en un video de TikTok que había que comer, no sé, tal cosa a tal hora y vos haces caso porque sí.
No, pensá a ver, ¿por qué esta persona está diciendo esto? ¿Cuáles serán los fundamentos? Investigo un poco. Después hago una prueba. Ah, sí, mirá, la verdad que fue mucho mejor consumirlo a esta hora como me habían dicho. Voy a seguir investigando, voy a seguir probando. Necesito una tintura madre. Bueno, a ver, antes de preguntarle al flaco de combinación vital dónde consigo la tintura madre, porque no pienso, a ver, una tintura madre, la conseguiré en una farmacia, la conseguiré en una herboristería, la conseguiré en el supermercado, ¿dónde la conseguiré? Entonces, empecemos a ser más autónomos, empecemos a ser más inteligentes. Si queremos que los políticos nos traten bien, si queremos que los médicos nos traten bien, empecemos a ser más inteligentes. El otro día escuchaba un vivo de Sacha Barrio, que les recomiendo que lo sigan, si no lo siguen, para mí es un médico espectacular de Perú. Tengo una entrevista que tuve la suerte y el honor de hacerle cuando estuve de viaje allá. Él contaba, él decía con sus palabras, una persona que sabe, impresionante todo lo que sabe, pero la humildad que es impresionante también de esta gente que son muy, muy maestros, muy genios, la humildad que siempre los acompaña. Y él decía, a mí me gusta educar a la gente, no tratarlo como gente que no sabe nada, que no entiende nada, no, explicarle cómo son las cosas. Obviamente uno puede hacer una adaptación, a lo mejor no va a hacer una explicación a Doña Rosa, como decía mi querido profesor Mario Di Santo de Educación Física, hay que adaptarle a Doña Rosa, a esa señora de 85 años, lo que le estás explicando a lo mejor de microbiota, de lo que sea, se lo haces más sencillo. Pero no dejas de explicarle, porque cuando uno entiende lo que está haciendo, tiene más sentido. Y eso pasa por todo. Por ejemplo, hay muchas personas que hacen los procesos depurativos, las limpiezas hepáticas guiadas. Y yo siempre les digo, ustedes tienen que, cuando entran, cuando empiezan, más allá de todas las cuestiones técnicas que hacemos, ustedes tienen que entender por qué están acá, por qué se sumaron acá, cuál es la real intención. ¿Por qué estás acá? Reflexiona, porque hay alguna gente que llega medio por automático. Hay gente que sí, a lo mejor te sigue hace un par de años y de repente se decide hacerlo. Y hay gente que se suma así rápido y a veces tan automático que ni saben por qué están ahí. Entonces yo les digo, bueno, reflexionen, ¿cuál es la intención? Porque cuando uno sabe por qué está donde está, por qué está haciendo lo que está haciendo, todo tiene más sentido. ¿Entendés? Entonces es más probable que tenga un efecto positivo en tu vida. Si vos te vas a tomar una hierba, no sé, vamos a poner el cardo mariano, y vos sabés cuáles son las propiedades, cuáles son los efectos que tiene el cardo mariano, y vos te estás tomando ya sea la tintura madre o la infusión de cardo mariano, va a ser mayor el efecto que va a tener eso en vos, en tu salud, si sabés lo que estás haciendo. Entonces, el médico Sacha Barrio, Alejandro Sacha Barrio, él contaba que él trata de explicarle a las personas por qué le da las recomendaciones que le da para que la persona entienda, no tratar a las personas como ignorantes, como tontos. Podrá ser saber más, una persona saber menos, siempre podemos adecuar la explicación a quien tenemos al frente. Eso es lo que hacía el gran Buda. El gran Buda se ponía al frente de una persona y cambiaba su forma de hablar según la persona con la que hablaba. Si estaba hablando con alguien muy, muy humilde, muy ignorante, hablaba con palabras sencillas. Si estaba hablando con alguien de la aristocracia, con algún ilustrado que sabía mucho, bueno, le hablaba con terminología que podía hablar. Entonces, no tiene ningún sentido la falta de respeto por ahí que puede llegar a tener un profesional, cualquiera, que vos toma esto y no me pregunté, toma esto y ya está. O sea, es respetar a quien tenemos al frente. Pero no es la culpa del profesional. Yo creo que hay una vieja frase que en política suelen decir, cada pueblo tiene los políticos que se merece. Y yo la verdad que creo que estoy de acuerdo. Porque cuando vos tenés un pueblo muy ignorante, cuando tenés un pueblo que odia, un pueblo que se queja, tenés políticos de mierda. Y lo mismo lo traduzco, o lo llevo, lo traslado a los médicos. Cuando vos tenés gente que come mal, gente que sabe poco de alimentación, que sabe poco de microbiota, todo lo que estuvimos acá charlando. Y capaz que vas a un médico y te comes cualquier verso, y te crees cualquier cosa, significa eso en Argentina. O ese médico no te respeta, porque vos tomás la pastilla esta y nos vemos dentro de un mes. Con suerte. Pero tampoco es todo culpa del médico, es culpa tuya también por haber
elegido ese médico. ¿Qué médico estás eligiendo? Y a ver, y es lo último que voy a decir en este vivo, después voy a contestar ahí algunas preguntas. Hay muchos médicos impresionantes, yo tengo la suerte de ser amigo de varios de ellos, de nutrirme de varios de ellos, algunos los conozco, otros no. Hay muchos médicos que son geniales, ya sean de medicina naturista o ya sean de medicina tradicional, hay muchos médicos geniales. No hay que demonizar a los pobres médicos que están ahí tratando de ayudar. El problema es cuando vamos a un médico que por ahí no está actualizado o un médico que, sí, eso, no está actualizado, que realmente está atacando síntomas y no está atacando las causas de los síntomas. Siempre hay que ser más inteligente y estar viendo a ver por qué se le generó hipertensión a esta persona. No es cómo le voy a solucionar la hipertensión, es por qué se le generó la hipertensión, por qué generó diabetes, por qué esta persona tiene un problema inmunológico, por qué esta persona tiene hinchazón intestinal, por qué esta persona generó acidez estomacal. Entonces, encontrar la razón y modificar la causa de por qué se generó eso. Porque si no, yo voy a seguir teniendo la causa, el problema de base va a seguir existiendo y yo voy a estar tomando medicación para tratar de tapar esos síntomas. Voy a tapar el síntoma hasta cierto punto, pero el problema va a seguir existiendo. O sea, mi salud está delicada. Entonces, bueno, hay que ser más inteligentes y empezar a buscar nutricionistas y buscar médicos que realmente estén preocupados en solucionar tu salud, en investigar. Y para que un médico sea bueno, un nutricionista sea bueno, necesita dedicarte tiempo. No podés solucionar un problema de salud en 10 minutos si no sé ni siquiera cómo te llamas. Me acuerdo una vez, estaba en Argentina, tenía un problema en el hombro y había ido a un médico para que me vea el hombro. Y me acuerdo que cuando llegué, me dijo, empezó a escribir algo en un papel que lo que tenía que tomar. Y para cómo yo era chiquito, yo no sé, habré tenido 23 años, 24 años. Y saqué el coraje y le dije, pero no me va a ver, ¿cómo no me va a mirar? Y bueno, y se levantó de la silla como rezongando y me hizo hacer un par de movimientos ahí como para cumplir. Y bueno, pero ¿qué querés? Si ni sabes cómo me llamo, ni sabes qué actividad física hago, ni me miraste, ¿cómo me vas a empezar a notar que me tome algo? ¿Cómo me vas a solucionar el problema así? A ver, a mí no me gusta jugar a nadie, esa persona habrá hecho eso porque a lo mejor tiene 1.000.000 de personas que le llegan al consultorio, así que no voy a juzgar nunca a nadie, pero solamente si vos querés solucionar tu problema necesitas a alguien que por lo menos esté media hora al frente tuyo escuchando quién soy, qué problema tenés, por lo menos media hora, 1 hora sería lo ideal. Por eso yo ya no contesto consultas. Hay gente que me escribe un chorizo así con 4 párrafos diciéndome que comen, que hacen, que tienen problemas de salud y que les diga una hierba depurativa que les solucione todo eso. Y yo me quedo mirando, respiro profundo y bueno, y le contesto que tengo que estudiar bien el caso, que tengo que saber bien cómo es, no le puedo dar una respuesta así. Sería poco profesional de mi parte si le diera una solución de ese tipo. Y una solución totalmente ineficaz. Por eso están estos vivos, para responder consultas, para compartir. Está lleno de vivos acá en Instagram, en YouTube, en Facebook. Ahora van a estar en los podcasts, en Spotify, todo gratuito. Pero la persona que necesite que yo la escuche durante media hora, durante 1 hora, bueno, tiene que pagar una asesoría personalizada para que nos podamos conocer, para que yo pueda entender cuál es tu alimentación, cuál es tu estilo de vida, cuáles son tus emociones, porque ya sabemos que las emociones tienen que ver con todo, generar un vínculo entre nosotros, y es ese vínculo entre nosotros el que te va a poder sanar. Y ese vínculo necesita tiempo, necesita ser cultivado, ¿ok? Bueno, voy a leer un par de preguntitas y voy a ir cerrando este vivo. Las personas que son nuevas, soy Federico Miguel Pons, asistente en alimentación y nutrición. Tengo 33 años, soy de Argentina, de San Francisco, Córdoba. Provincia, mi ciudad está pegada a Santa Fe, pero es todavía provincia de Córdoba. Y ahora estoy de viaje, porque mucha gente me pregunta, ¿pero de dónde sos?
Yo soy de Argentina, pero ahora estoy viajando hace 1 año y 3 meses y ahora estoy en México. Vine todo por tierra y por agua. Y saludos ahí a uno de mis mejores amigos, Juan Pablo, que veo que saludó por ahí. Él también es de San Francisco. Él me apoyó mucho desde los inicios del proyecto, así que muchas gracias ahí por estar siempre. A ver. Y después, bueno, a mí no me gustan las hierbas mágicas que solucionen todos los problemas. Me parece que es importante generar un estilo de vida saludable, llevar una alimentación saludable, tener un equilibrio emocional que va a llegar a través de esa alimentación saludable, a través de la meditación, a través de las respiraciones, pero construido, no las soluciones fáciles. No caigamos siempre en las soluciones fáciles que son ineficaces. Entonces, alimentación, respiración, meditación y movimiento, eso es combinación vital. Alimentación, respiración, meditación y movimiento. Son bases que nos van a ayudar a construir una salud sólida. Después hay algunos alimentos que de por sí son muy medicinales. Un vinagre de manzana orgánico que tiene acetato, que son estos ácidos grasos de cadena corta, que van a ayudar a generar más moco protector y así solucionar todo ese problema que estuvimos hablando antes. Podés hacer una infusión con clavo de olor, que es reguladora de la microbiota intestinal, o ponerte un clavo de olor en la boca o 2 y los vas masticando, vas jugando. Gente que le gusta, gente que no, a mí me encanta. Es un gran antioxidante lleno de polifenoles, que también todos los polifenoles son buenos para la microbiota. Bueno, no quiero que se haga muy largo el vivo, pero bueno, estos polifenoles son sustancias que se encuentran en los distintos alimentos y las podemos distinguir visualmente porque tienen colores llamativos. Rojo, azul, amarillo, violeta. Donde ves todos estos colores fuertes es porque hay polifenoles. Hay que comerlos crudos para que se puedan absorber porque son delicados. Son grandes antioxidantes que nos pueden permitir tener una larga vida. El ayuno ayuda a regular mucho la microbiota intestinal. El ayuno 16-8, o sea, como durante 8 horas, tiene muchos papers, muchos estudios científicos que sustentan sus beneficios, que regulan mucho la microbiota intestinal y bueno, autofagia, liberación de células madre. Bueno, para otro vivo ese tema. Les quería dejar esta introducción. Gracias por compartir. Un gusto estar acá. Son casi 300 personas acá escuchando este día domingo. Les mando un abrazo grande y nos seguimos compartiendo ahí a través de Instagram, a través de los videitos y de todo. Y recordad, con amor y disciplina todo es posible. Hay que dar dedicación, hay que dar amor, hay que dar esfuerzo y eso trae muy buenos resultados. Todo lo rápido, el microondas, el fast food, la pastilla, eso te va a traer un placer o un alivio momentáneo y un montón de problemas para el futuro. Entonces, con amor y disciplina todo es posible. La alimentación saludable es rica, la vida saludable es hermosa. Hay que descubrirla, hay que encontrarle la vuelta para que se adapte a vos, a tu alimentación. Diferentes personas digieren distintos alimentos diferentes o distintas prácticas saludables. A algunos les gustan una, a otros les gusta otra. Ese es el camino que vos tenés que descubrir y bueno, y te invito a que lo disfrutes y poco a poco. Iniciar este círculo virtuoso hoy. Empezá con una acción positiva hoy. Así sea algo pequeño. Tomar una hierba depurativa, hacer una respiración que antes no hacías, hacer una caminata digestiva después de almorzar o después de comer. Cualquier cosita pequeña. Y mañana haces otra. Y ahí te metes en este círculo vicioso. Ya estamos cansados del círculo vicioso, que ya tanto lo conocemos y que no nos ha ayudado. Bueno, hoy hice un juego con todas estas cámaras, así que bueno, les mando desde todas estas dimensiones un abrazo, un saludo grande. Y bueno, y a disfrutar de la vida, que la vida saludable y en plenitud es más linda.